Amigos, ¿cómo están? Les habla Max Huidobro. Miren, hoy día vamos a hablar de un tema que es súper importante. De repente, estás evaluando la posibilidad de arrancar tu negocio en Now, o de repente ya eres socio de Now y quieres explicarle a tus prospectos o a tus futuros socios por qué deberían asociarse con esta compañía. Y yo te voy a dar una razón muy importante para hacerlo, y eso es la rentabilidad de este negocio. Muchas veces me he reunido con empresarios, con amigos a los que les ha ido muy bien en el mundo corporativo, y siempre me hacen la misma pregunta: ¿qué tan rentable es este negocio? Yo tengo 18 años, o tuve 18 años en Banqui Seguros, y una de las cosas que yo considero clave cuando hablamos de negocio son las cifras, son los números, porque finalmente de lo que se tratan los negocios es de generar ganancias. Por lo tanto, es muy importante analizar la rentabilidad del mismo para saber cuál es el potencial de ingresos que podemos conseguir con algo como la oportunidad que nos presenta Now. Yo lo que quiero hacer en este momento es hacer esto de manera muy sencilla. Vamos a comparar un negocio tradicional con el negocio que nos ofrece Now y vamos a ver las rentabilidades que podemos alcanzar con uno y otro. Comencemos con un negocio tradicional. Pensemos en esto. Pensemos en un restaurante. Todos sabemos que en Latinoamérica, principalmente en Perú, los restaurantes son negocios bastante rentables. Entonces partamos con uno de ellos. Imaginémonos que vamos a arrancar con un restaurante pequeño. Pongámonos a pensar en ese restaurante pequeño, ¿qué inversión necesitaríamos para poder iniciarlo? Ojo, la inversión es uno de los primeros factores que se analizan en la rentabilidad. Si hablamos de inversión, de repente iniciamos con unos 20.000 soles. Vamos a arrancar con un restaurante pequeño, con proyección, unos 20.000 soles para arrancar. Perfecto. Ok, hablemos de gasto. Imaginémonos que en este restaurante el gasto mensual que se te está generando es de aproximadamente unos 16.000 soles si hablamos la suma del alquiler, la planilla, los servicios, los insumos. Ok, pensemos en eso. Si hablamos de 16.000 soles y eso lo llevamos a un año, pues estamos hablando de que aproximadamente tu restaurante ha generado gastos por aproximadamente unos 190.000 soles el primer año. Entonces ya vamos 20.000 soles de inversión, 190.000 soles de gasto el primer año. Imagínate, hablemos un poquito de ingresos. Tú sabes que al inicio, en ningún negocio tradicional, al inicio estás cubriendo tus gastos. O sea, al inicio, mientras te estás haciendo conocido, mientras te haces una cartera de clientes, lo normal es que comiences a trabajar los primeros meses a pérdida. Imaginemos que en tu primer año, los 6 primeros meses, de repente generaste un ingreso por 10.000 soles al mes, que estaría bastante bien para lo que normalmente se ve en el mercado. Ahora, imagínate que en la segunda mitad del año incrementamos en un 50% esa ganancia, que sería una señal de que te está yendo bastante bien. Imagínate que en la segunda parte del año te has generado aproximadamente unos 15.000 soles al mes. Ok, si sumáramos eso, significaría que hemos hecho en total, como ingresos en el primer año, aproximadamente unos 150.000 soles. Entonces, resumiendo, tendrías 20.000 soles de inversión, 190.000 soles de gasto el primer año y 150.000 soles de ingreso el primer año. Como resultado de este ejercicio, significaría que has tenido una pérdida de 40.000 soles. Y que es normal. De hecho, la mayoría de los negocios tradicionales te van a permitir llegar a punto de equilibrio y a revertir la pérdida inicial en aproximadamente unos 3 a 5 años. Entonces, digamos que tu restaurante está yendo bien o dentro de lo previsto. Ahora quiero que comparemos esos resultados con lo que te ofrece Now. Al igual que en el restaurante, donde hiciste una inversión de 20.000 soles, en Now también vas a tener que hacer una inversión. Pero la diferencia es que esa inversión es de apenas 500 soles. Esto es importante porque no solamente te permite tener una inversión baja, sino que esa inversión baja obviamente lo que va a permitir es que muchas más personas de tu entorno puedan acceder a una oportunidad como esta. Es muy difícil que mucha gente disponga de 20.000 soles en la mano para arrancar su propio restaurante, pero si una oportunidad de negocio se puede arrancar con 500 soles, eso puede ser una clave para poder masificarla. Pero ok, vamos con la inversión, 500 soles. La siguiente variable, ¿cuál era? Era el gasto, ¿correcto? Ok, si hablamos de gasto, el negocio de Now también tiene un gasto mensual, pero ese gasto mensual equivale básicamente a los productos que tú estás comprando para consumir o vender. Como el negocio se basa en el consumo,
Entonces ese nivel de gasto es bastante pequeño, es decir, tú puedes mantener tu código activo con compras semanales de aproximadamente 100 soles. Eso equivale a un gasto mensual de 400 soles o un gasto anual de 4.800. ¿Eso qué quiere decir? Que tú puedes sostener este negocio con un nivel muy bajo de gasto. Y de hecho, ese gasto tiene una característica súper importante. Es un gasto fijo. Es decir, no necesito elevar el gasto por más de que esté ganando más dinero. Yo puedo mantener mi negocio activo consumiendo básicamente esos 400 soles al mes. Entonces, vamos a una inversión de 500 soles, un gasto anual de 4.800. Pensemos en el ingreso. Y si hablamos de ingresos, yo quiero ubicarte en el rango Zafiro. El rango Zafiro es un rango bastante sencillo de construir. De hecho, hay muchas personas que lo construyen en sus primeras 2 semanas o en su primer mes en el negocio. Pregúntale a tu patrocinador o pregúntale a la persona que te proporcionó este material cómo haces para construir un rango Zafiro. Pero lo importante es esto. Un Zafiro aproximadamente te está generando alrededor de unos 500 soles semanales como mínimo. Eso te llevaría a tener un ingreso mensual de más o menos unos 2.000 soles, y eso, si lo llevamos a un ingreso anual, estaríamos hablando de 24.000 soles al año. Entonces, hagamos un poco de matemáticas. Si tú tienes un ingreso de 24.000 soles al año y a ese ingreso le restamos los 4.800 de gasto anual, te van a quedar 19.200 soles de ingreso neto positivo en tu primer ejercicio, en tu primer año de negocio. Pero mira esto, son 19.200 soles que te han quedado como ingreso neto y tu inversión fue de apenas 500 soles. Entonces ponte a pensar la cantidad de veces que has recuperado tu inversión en el año. De hecho, la inversión la debes haber recuperado en tu primer mes y el resto ha sido ganancia. Si comparas el restaurante con lo que te ofrece Now, el primer año en ese restaurante te generó 40.000 soles en pérdida. Y de hecho tu inversión fue de 20.000 soles, así que te falta todavía buen trayecto para poder revertir la pérdida, que ahora ya no es de 20.000, ahora es de 60.000. Mientras que en el caso de Now, en tu primer año de negocio, ya no solamente recuperaste la utilidad, sino que has generado una rentabilidad enorme. Y de hecho te cuento un secreto. Una de las claves financieras para que estos negocios sean tan rentables es que el gasto es fijo. Es decir, esos 400 soles que tú gastaste no se van a mover por la cantidad de ingresos que tú estés generando, mientras que en un restaurante, mientras tú vendas más, vas a tener que gastar más porque estás preparando o necesitas más insumos para preparar comida. En el caso de Now eso no sucede. ¿Qué significa eso? Que tu gasto es una línea recta, no se mueve, pero tu ingreso sí. ¿Qué pasaría si tú, por el contrario, en lugar de generarte solamente un rango Zafiro, ese primer año llegaste a un rango Rubí y ese rango Rubí te genera 1.500 soles a la semana? Estarías hablando de unos 6.000 soles al mes y estaríamos hablando de aproximadamente unos 70.000 soles como ingreso total al final del primer ejercicio. Pero tu gasto sigue siendo 4.800, por lo tanto lo que incrementó fue tu rentabilidad. Entonces, cuando le prestas atención a estas variables, estás frente a uno de los negocios más rentables que pueden existir, donde puedes iniciarlo con muy poco capital, pero te puede generar ingresos bastante importantes. ¿Qué te quiero decir ahora? Que lo más importante que tú tienes que hacer cuando te encuentras con estas cifras, primero es pegarte un sistema de trabajo, porque lo que tú vas a tener que aprender es cómo lograr construir una organización que te pueda permitir alcanzar esos 500 soles al mes, 500 soles a la semana o 1.500 soles a la semana, o esos montos que te van a permitir ya generar esos niveles de rentabilidad. Entonces, lo que te recomiendo es que hables con la persona que te pasó este material y que te sientes con esa persona y que te explique cómo es que van a construir esto juntos. Pero lo más importante es que tomes una decisión. Si todavía no eres parte de Now, no esperes más, decídelo ya y comienza a ser parte de esta revolución que está naciendo en el mundo de redes de mercadeo. Y si ya eres parte del proyecto, pues siéntate con tu patrocinador, hagan un plan de trabajo y comiencen a desarrollar esto profesionalmente, porque estás así de cerca de comenzar a alcanzar resultados que te pueden cambiar tu futuro financiero y el de tu familia. Eso es todo conmigo, muchas gracias y nos vemos en la siguiente.